Hola a todos. Hoy aprenderéis a conectar LED en serie y en paralelo. Es muy fácil y sencillo. Comenzamos. Antes de empezar, es muy importante saber que todos los diodos LED deben llevar una resistencia en serie para limitar la tensión. De esta manera el LED estará protegido. Te dejo aquí un enlace, donde te enseño a conectar diodos LED a 12 voltios. Bien. Los diodos LED se pueden conectar en serie, pero hay que tener en cuenta una serie de características. La primera, es ver la corriente máxima que va a circular por esa serie de LED. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a utilizar diodos LED de 5 milímetros. Pueden aguantar una corriente de entre 20 y 25 miliamperios como máximo. Ya tenemos el primer dato importante, es decir, la serie de LED no debe superar los 25 miliamperios, de lo contrario se fundirán. La segunda característica, es revisar la caída de voltaje de cada LED de la serie, es decir, los LED funcionan a diferentes voltajes según su color. Aquí os muestro el voltaje de cada diodo LED, si superamos su tensión máxima acabarán quemándose. La tercera característica, consiste en conectar siempre una resistencia, nos servirá para limitar el voltaje de la serie. La resistencia, la calcularemos utilizando la siguiente fórmula. Para verlo más claro, vamos a realizar un ejemplo práctico. Supongamos que queremos conectar 3 diodos LED en serie. Si nos fijamos en este ejemplo, los diodos LED son de color blanco. Por lo cual, ya sabemos que estos LED aguantan hasta 3,4 voltios y una intensidad nominal de 20 miliamperios. También sabemos la tensión del circuito, en este caso es de 12 voltios. Ya tenemos todos los datos para calcular la resistencia. La resistencia la calcularemos de la siguiente manera. Restaremos la tensión total, en este caso son 12 voltios. Y la tensión de los 3 diodos LED en serie, que son 10,2 voltios. A continuación, dividimos ese resultado entre la intensidad soportada por los LED que es de 20 miliamperios. El resultado es de 90 ohmios. La resistencia comercial más próxima a nuestro resultado es de 100 ohmios, por lo cual habría que colocarle una resistencia de 100 ohmios. De esta forma ya tenemos los diodos LED protegidos. Para hacer la conexión eléctrica, conectamos la resistencia de 100 ohmios al positivo de la batería, la otra apatía de la resistencia la conectamos al positivo del LED, llamado ánodo. El negativo del primer LED, llamado cátodo, lo conectamos al positivo del segundo LED, es decir, vamos creando una cadena con los 3 diodos LED. Por último, la apatía negativa del último LED, la conectamos al negativo de la batería. De esta forma ya tenemos diseñado nuestro circuito en serie con diodos LED. Todos estos vídeos llevan tiempo y dedicación en crearlos. Recuerda que si te gustan y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un buen like y suscribirte al canal. También puedes darme tu apoyo pulsando el botón de gracias. Gracias a todos por vuestro apoyo. No recomiendo conectar diodos LED en serie de diferente color. Con el tiempo se acabará quemando el diodo LED que tenga menor voltaje. En este ejemplo, el diodo LED rojo pasado un tiempo se quemará. Recordar que cada color funciona a diferente voltaje. Importante. Si un diodo LED se funde en un circuito en serie, todos los demás LED se apagarán. Recordad que los LED conectados en serie, son como una cadena de eslabones, es decir, si se rompe uno de ellos nos quedamos sin cadena. En un circuito en paralelo, los diodos LED no se deben conectar a una misma resistencia, es decir, hay que hacer series de LEDs y conectarlas en paralelo. También hay que tener en cuenta que aunque los LED sean iguales de color, la tensión de un LED con respecto al otro, puede variar dependiendo de su fabricación, es decir, puede haber variaciones de tensión que provoquen que el voltaje circule más por un LED que por el otro, por lo cual, un LED estará absorbiendo más corriente que el otro. Pasado un tiempo de funcionamiento el LED acabará fundido. Por esta razón, no se recomienda conectar los LED en paralelo. Para el cálculo en un circuito en paralelo, utilizaremos la misma fórmula de antes. Para ello, vamos a verlo con un ejemplo práctico. Supongamos que queremos conectar 2 diodos LED en paralelo. Si nos fijamos en este ejemplo, ya sabemos uno de los datos de la fórmula. En este caso, los LED son de color blanco, por lo cual, su voltaje es de 3,4 voltios con una intensidad de 20 miliamperios. También sabemos la tensión del circuito, que son los 12 voltios de la batería. Ya tenemos todos los datos para calcular la resistencia. Restaremos el voltaje total, en este caso son 12 voltios, y la tensión de los LED en paralelo. A continuación dividimos ese resultado entre la intensidad soportada por los LED, que es de 40 miliamperios. Recordar que en paralelo hay que sumar la intensidad. El voltaje se mantiene igual para cada diodo LED. El resultado total es de 215 ohmios.
La resistencia comercial más próxima a nuestro resultado es de 220 ohmios, por lo cual habría que colocarle una resistencia de 220 ohmios. De esta forma, ya tenemos los diodos LED protegidos. Así es como se haría, pero en mi caso voy a proteger aún más los diodos LED, es decir, he realizado el cálculo para que por los LED pasen 10 mA en cada uno. De esta forma, conseguimos alargar su vida útil. Para ello le voy a colocar una resistencia de 470 ohmios. Para la conexión eléctrica, conectamos los ánodos y los cátodos de los diodos LED entre ellos. Conectamos la resistencia al positivo de la batería y a los ánodos de los LED. Los cátodos, que es la apatía negativa de los LED, se conectarán al negativo de la batería. De esta forma ya tenemos diseñado nuestro circuito en paralelo con diodos LED. Como conclusión, recomiendo conectar los LED en serie, ya que la tensión se mantiene equilibrada. De esta manera tendrán más vida útil. Recuerda que en la descripción del vídeo puedes aportar una pequeña donación. Gracias a todos por seguir apoyando el canal. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo con ellos, no te olvides de dejar un like, compartir con tus amigos, y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.